Bienvenidos nuevamente a Referente Jurídico. Estamos conversando con el doctor César Saguanay Calcín, juez titular superior de la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial peruano. Doctor, con su explicación queda clarísimo el hecho entonces que una cosa es la prisión preventiva y otra cosa es la condena a pena privativa de libertad. Esto hay que aclararlo, y sobre todo para los amigos y los colegas periodistas, porque ahí surgen algunas confusiones sobre el particular, ¿no? Yo particularmente he escuchado en algún medio noticioso por ahí cuando se aplicó esta medida cautelar al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia. En un medio de comunicación decían, fueron condenados a tantos meses. Esto no es una condena, definitivamente. La aplicación de una medida cautelar llamada de prisión preventiva. Y como su nombre lo dice, tiende a prevenir, ¿no? Lo que usted señalaba, peligro de fuga, la existencia de fundados y graves elementos de la comisión de un delito, la identificación del sujeto activo, etc. Ahora, lo cierto es que el Poder Judicial por sí solo no podría dar esta medida si es que previamente no lo solicita el fiscal. ¿Cómo funciona la relación entonces entre el Ministerio Público y el Poder Judicial? Es decir, entre el fiscal que actúa con su papel de ser investigador del delito y el juez que ahora ya en el nuevo modelo procesal está controlando la actividad de la investigación. Bueno, esto responde a lo que se llama el principio rogatorio. Ninguna medida cautelar es impuesta ex officio, o sea, porque al juez se le ocurre. No, eso ya no se puede dar, y en un sistema como el que nosotros tenemos, necesariamente la prisión preventiva se dará a pedido expreso del Ministerio Público, cumpliendo ciertos requisitos en el caso de la prisión preventiva. Y esa es precisamente una valla que en estos problemas mediáticos que había ante la prensa no se entiende. Es decir, se confundía ahí cuando se revoca, por ejemplo, una comparecencia restringida porque incumplió una regla de conducta, por decir, no ausentarse de su domicilio sin previo aviso a la autoridad judicial. De pronto tú incumples esa regla en una comparecencia restringida, que es un sistema de sujeción de menor intensidad que la prisión preventiva. Si la incumples, es solamente comprobar eso, probar que ha incumplido el reo esa regla, y en consecuencia se le aplica la prisión preventiva. Entonces, qué fácil, ¿no? O sea, probar ese hecho para conseguir una medida más gravosa. Pero cuando tú pides la prisión preventiva de inicio, o sea, tienes que cumplir todos los requisitos, acreditar fundados y graves elementos, señalar por qué esta persona es peligrosa, o por qué puede obstaculizar la justicia, cuáles son los medios que tiene a su alcance para fugarse, etcétera, etcétera. Y la casación 626-2013, Moquegua, añade dos requisitos más. Es decir, tú primero tienes que discutir en la prisión preventiva qué duración debe tener esta, y esta duración la tiene que sustentar el Ministerio Público. Pido 15 meses de prisión preventiva porque voy a realizar esta secuencia de actos probatorios. Entonces no es que yo pido una duración por el tope que da la ley. O de lo que se le puede ocurrir al fiscal. Así es. ¿Cuál es el término máximo por el cual el fiscal puede solicitar la aplicación de la prisión preventiva? Con las modificaciones que ha traído el decreto legislativo 1307, en crimen organizado se puede pedir inicialmente hasta 36 meses de prisión preventiva en el primer tramo. Y puede ser prolongado, ¿no es cierto?, por 12 meses. O sea, 48 meses, 4 años. 4 años. En casos complejos... Podría ser, no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente, y nosotros abogamos que esa tendría que ser la línea. Se supone que el plazo máximo del legislador será para aquellos casos que en el Perú sean pues llamados hipercomplejos, y es cierto, en la Sala Penal Nacional se ven casos casi que todos tienen una complejidad media, pero siempre va a haber un factor de graduación. Hay algunos que efectivamente requieren, por ejemplo, activa colaboración de la cooperación internacional, por decir que sabemos cuánto demora esta, y entonces quizás en esos supuestos se podrá pedir 36 meses, pero en los demás casos los jueces tendrán que fijar, pues, ¿no?, 20 meses, 15 meses, de acuerdo a lo que es. Ahora, no hay que olvidar un tema. Cuando se pide una prisión preventiva, se supone que el fiscal te está diciendo que existen fundados y graves elementos, es decir, tienes, como lo dice la casación, tienes todos los elementos como para ya acusar. Entonces, ¿cómo se explica que te dan una prisión preventiva y tú te vas a demorar 3 años en procesar esto? A ese punto quería llegar. Si ya son fundados y graves elementos, ya podría pasarse más bien a la etapa intermedia y luego a juicio para poder
iniciar el procedimiento y acabar con el asunto. Correcto, esa es la lógica del sistema. Ahora, claro, perdóneme, esta es mi lógica, probablemente que no soy magistrado, pero ¿será la lógica del fiscal? Ustedes conversan entre jueces y fiscales. Lógicamente que conversamos, entiendo que en mi postura, por ejemplo, como responsable de la implementación del código, también hay responsables en el Ministerio Público con los cuales a ese nivel administrativo, pero un poco de que conversar el tema propiamente jurisdiccional, un poco que no le viene el caso a este sistema, ¿no? O sea, en todo caso esos temas se alegan ya en audiencia y ahí los fiscales, en todo caso, fundan sus proposiciones y nosotros resolvemos, ¿no? Pero conversar previamente a esto significaría como darle una prerrogativa especial a la Fiscalía, que entendemos que el sistema no se condice con ello. Nosotros simplemente escuchamos en audiencia. Este proceso trae un sistema de audiencias en el cual, gracias al contradictorio, efectivamente se puede de una manera dialéctica establecer, bueno, quién me convence, quién no me convence, en un sistema en el que el juez es profesional, ¿no? El juez no es como el jurado norteamericano, en donde va a ser sensibilizado o le va la persuasión de un discurso va a decidir, ¿no? O va a pesar. A través de la retórica del abogado, del fiscal, sus capacidades histriónicas también de convencimiento a un jurado que no existe en el Perú, ¿no? Porque ha de saber la ciudadanía, ¿no?, que nos están viendo a través del canal de televisión, que en el nuevo modelo procesal penal que se ha ido progresivamente implementando en el país, el juez el día de hoy es un magistrado que no conoce el proceso que llega a sus manos. El fiscal llega con el caso que sí ha conocido, presenta su teoría del caso, el abogado del imputado igual de la misma manera, y ambos entonces tendrán que probar las proposiciones que están llevando, ¿no? Evidentemente el fiscal presenta una acusación, tendrá que demostrar por qué debe condenarse, y el abogado del defendido también igual de la misma manera, y el juez empezará a formar su criterio, y ahí es donde se genera la construcción de la verdad procesal, ¿no es así? Ahora, en este proceso ha surgido un concepto que es el de la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva. ¿En qué consiste ese concepto? Si me permites aclarar la idea que habías desarrollado con relación al tema de que el juez no conoce nada. O sea, esto es un tema que está siendo superado progresivamente por la doctrina, en el sentido de que como tú conoces una apelación en segunda instancia, ya conoces lo que ha venido, o sea, lo que ha hecho el juez de primera instancia. Es decir, ya conoces algo de ese caso, y es más, tienes que conocerlo para calificar el recurso de apelación y identificar cuáles son los agravios. Pero en vías de apelación. Así es. Porque cuando es el juez de juzgamiento, él sí está en blanco. Ahí también hay otro problema. Si el juez realmente entrara con la mente en blanco, ¿qué posibilidad tiene de controlar la calidad de información que debe ingresar? O cuáles son los temas que tienen que debatirse. ¿Por qué? Porque el juez, en primera instancia, también califica antes de convocar audiencia y corre traslado de todos los elementos de convicción que acompañan a la Fiscalía. En resumidas cuentas, te diría que en este punto, por lo menos en Sala Penal Nacional, y por ejemplo autores como César San Martín Castro han ido a ratificarlo, que un juez que no conozca en un caso de alta complejidad todas las ramificaciones de las imputaciones, ¿qué control podría hacer en la audiencia? O sea, eso sí ya se está superando. Y efectivamente fueron los estados iniciales de la capacitación que nos decían, el juez debe ir sin conocer. Eso es un suicidio en criminalidad organizada, se lo digo así. Ahora, con relación a este tema de la adecuación, de la prolongación de la prisión preventiva, es una figura novísima que ha incorporado el decreto legislativo 1307 y que nos dice lo siguiente. Antiguamente, en procesos complejos, la norma anterior decía hay 18 meses para prisión preventiva iniciales y tú puedes pedir una prolongación por 18 adicionales. Bien, esta nueva norma dice en casos de criminalidad organizada, como ya lo expliqué, puedes pedir una prolongación de 12 meses sobre los 36 que ya te dieron y adicionalmente una adecuación por 12 meses. En otras palabras, o sea, ya te estaría haciendo más allá de los 4 años. 5 años. Claro, y entonces se presenta un problema ahí en este tránsito de que es interpretación de la ley penal en el tiempo. ¿Qué pasa con aquellos procesos, porque 3 años no es poco tiempo, que ya habían empezado a correr sus plazos, tanto el de prisión preventiva inicial y el de prolongación? Es decir, y eso nos pasó en concreto a nosotros en el caso Carboneros, un caso mediático que para el país entienda, donde casi se incautaron 7 toneladas de droga. Y en ese caso,
tuvimos que aplicar este precedente porque era el primero que tuvo nuestra sala con relación a que si se aplica o no se aplica la adecuación. En ese caso en concreto, se había producido la prisión preventiva el 24 de agosto del año 2014. 2014. Al vencimiento de los 18 meses se pidió su prolongación. Es decir, la prolongación vencía el 24 de agosto del año 2017, que acaba de pasar. Entonces la pregunta era, antes que venciera ese plazo, sale el decreto legislativo 1307. Entonces, la pregunta es, a estos dos plazos que ya están corriendo, ¿se les puede aplicar esta modificación de la adecuación? Entonces, unos dicen que sí, porque es el espíritu del legislador. Lo que el legislador quiere es darle más tiempo a la Fiscalía y finalmente, donde habían dos plazos, estos serán uno y con la adecuación más no hay ningún problema porque es una nueva figura, es una figura autónoma. Nuestra sala ha desechado ese criterio basado en lo que dice nuestra Constitución política con relación al tema de la irretroactividad de la ley, que solo puede regir en caso que sea beneficioso al reo. Y este caso no era definitivo. Por supuesto, no es porque darle un año más de prisión a prisión preventiva a una persona no es algo que lo beneficie. Y esto no es que sea el Poder Judicial se convierta en abogado de los reos, sino que tiene que aplicar un mandato constitucional, simple y llanamente. Es que no puede perderse de vista de que el juez, en este caso el juez del nuevo Código Procesal Penal, cuando actúa en sede de investigación preparatoria, es necesariamente un juez de garantías, ¿no? Porque ya después vendrá el juez de juzgamiento. Pero en esta etapa, ¿cuál es el rol del juez? Que la investigación se desarrolle en el marco de un debido proceso. Y lógicamente el tema de la irretroactividad de la ley es un tema fundante del Estado. Es decir, en este caso, el ciudadano que está con ya 36 meses de prisión preventiva sabe que al inicio, cuando a él le pidieron la prolongación de prisión preventiva por 18 meses, sabe que tiene que someterse y ahí termina. Si en ese momento la Fiscalía, el Poder Judicial no han terminado el juicio, el señor tendría que salir en libertad o en todo caso adoptarse alguna otra medida, pero ya no necesariamente la prisión preventiva. Muy bien, en este caso nosotros, ese artículo constitucional del que le menciono, que es el 103 de la Constitución, también es desarrollado por el artículo 7º en el primer inciso del título preliminar del Código Procesal Penal. Todos sabemos que una norma que está enclavada en un título preliminar es una directiva de interpretación que se irradia para todas las normas del sistema y tiene que tener una ubicación prevalente al momento de hacer una interpretación. Entonces, desde pregrado nosotros nos han dicho, ¿cuándo usted interpreta? Interpreta pues cuando la norma, su sentido literal, no satisface y en todo caso genera una ambigüedad. Entonces nosotros decimos, este caso de la adecuación es algo confuso porque exactamente lo que dice este artículo es que excepcionalmente el juez de investigación preparatoria a solicitud del fiscal podrá adecuar el plazo de prolongación de prisión preventiva ya otorgado a los plazos establecidos en el numeral anterior. ¿A qué me refiero? A los plazos que fijaba este nuevo decreto legislativo, ¿no? Entonces quiere decir que si a mí ya me dieron 18 meses de prolongación, lo único que se puede adecuar es esa prolongación. Y si esa prolongación ya estaba en su plazo máximo, ¿qué cosa puedo adecuar? Ya no puedo adecuar más. Y en todo caso, rige lo más favorable en este caso al imputado y este debe recobrar su libertad. Esta decisión, bien difícil tomarla en un caso como Carboneros, nosotros la hemos tomado. ¿Y cuáles han sido las consecuencias prácticas de eso? Las consecuencias prácticas han sido que la Fiscalía ha tenido que inmediatamente formular su acusación. ¿Y sabe qué ha pasado en la acusación? Se ha pedido, por ejemplo, el sobreseimiento de 4 personas que estaban sufriendo prisión preventiva y que iban a sufrir un año más de prisión preventiva. Entonces, algo de racionalidad se ha conseguido con esto. Nosotros, este tema, sin embargo, va a ser objeto de discusión en el Pleno Supremo Penal extraordinario. El próximo 3 de octubre. Así es. Allí, en todo caso, se van a compulsar estas ideas, pero nosotros creemos que como jueces estamos en esa línea. Por más que el legislador quiera omitir una de las excepciones de la ley, porque en el decreto legislativo se ha omitido esta excepción que establece el título preliminar del Código Procesal Penal. Es decir, no se aplica la norma procesal de forma inmediata cuando los plazos ya hubieran empezado a correr. Y en este caso, esa parte ya hubieran empezado a correr, no ha sido consignada en esta norma, y entonces nosotros creemos que debe el juez preferir la aplicación de una norma de valor hermenéutico como es del título preliminar del Código Procesal Penal. Y de la Constitución que está por encima, ¿no? Aun cuando no se haya colocado esa fórmula que usted señala, la Constitución siempre va a estar
primando por encima. Rapidito, Correcto. porque nos gana el tiempo también, doctor, y una pena que caramba, hay tantos temas que conversar aquí sobre el particular. La casación 623 de 2013, que vino de Moquegua, justamente trató sobre este particular, ¿no? Y gracias a ella se ha podido establecer algunos criterios para la adecuación. ¿En qué han consistido estos criterios? Bueno, tiene muchos, lógicamente no los podríamos desarrollar, pero a ver, tocaremos algunos de los más importantes y que están generando cierta aplicación discontinua en los institutos judiciales del país. Hay una norma que establece la casación, hay un fundamento que señala que el juez al momento de dar la prisión preventiva ya no debe valorar los 3 elementos que establecía la ley: fundados y graves elementos, peligro procesal y prognosis de la pena. Ahora le ha agregado, tú tienes que discutir también duración de la pena y proporcionalidad de la pena. Entonces muchas personas están en desacuerdo con esa interpretación, pero ya es en un sistema jurídico alguien tiene que decir la última palabra. Claro. Y en este caso lo ha dado la Corte Suprema y ha dado ese abanico de debate, la forma como los jueces deben conducir esto, y nosotros estamos cumpliendo la misma porque creemos que también garantiza una dirección adecuada de las audiencias. Ok, magnífico. Me va a matar la directora del programa, nuestra productora, porque ya nos hemos pasado, pero bien vale la pena. Yo quiero agradecerle al doctor César Saguanay por su presencia el día de hoy, que nos ha permitido además también conocer un poco más sobre este tema tan importante de la prisión preventiva. Vamos a volver a convocarlo nuevamente para poder seguir conversando sobre este particular, pero antes de despedirnos yo quiero, en nombre de la Academia de la Magistratura, felicitar su labor como magistrado y también como impulsor de la academicidad en el Poder Judicial con la Cátedra de los Jueces. Un muy buen trabajo el que está usted y todo el equipo de la Sala Penal Nacional realizando. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, vamos a hacer el segundo corte entonces y ya regresamos en Referente Jurídico.